¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero ¿podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política? No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder, todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Cuando uno ingresa en el mundo de los adultos mayores, se agiganta en nuestra historia, en el recuerdo de aquellos que fuimos, aunque sea un ratito, contemporáneos, la gigante figura de Eva Perón, que cuando se dio cuenta de que había que hacer algo más, habló con Perón y lo convenció de los derechos de la ancianidad. Y a partir de allí, no solamente se cuidaban los niños, sino también la adolescencia, la juventud y, por supuesto, la tercera edad. Aquel tiempo de felicidad argentina, algunos que los que están escuchando lo vivieron. Este periodista era un niño, pero alcanzó a vivir parte de eso. Tiene todavía el vago recuerdo del tremendo respeto que se hacía hacia los de la clase pasiva, que cada uno de ellos tenía su propia caja. Existía la caja ferroviaria, la caja de comercio, así cada uno tenía su manera y su forma. Cuando apareció la fusiladora, Manrique fue el que asaltó con una banda de forajidos las cajas y se llevaron todo el dinero de los jubilados. Después el propio Paco Manrique tuvo que inventar el PRODE para poner los fondos que se habían robado. Fue un desastre, pero nadie recuerda el saqueo atroz que le hicieron ya en un comienzo a los jubilados. Desde entonces la normalidad del jubilado fue constante y permanentemente alterada. Todos los momentos tuvimos alguna instancia de respeto para el anciano, pero por lo general hay no solamente un abandono, sino un desprecio de aquellos que siendo jóvenes parece que nunca van a envejecer y no atienden a los que están despidiéndose de la vida y que trabajaron durante todo el periodo que pudieron ser útiles, aportando justamente para tener un derecho a vivir con cierta seguridad cuando se retiraran de su tarea activa. El jubilado en la Argentina ha sido históricamente maltratado, salvo honrosas excepciones. Y entonces hoy, cuando salgan los jubilados a protestar, a reclamar, y que estén acompañados además de sectores sindicales, de movimientos sociales, de otros sectores que también quieren estar allí, lo importante y lo trascendente es pensar no en el reclamo del jubilado, sino en la deshumanización de quienes nos están gobernando, que en 10 minutos le bajaron a las más poderosas fortunas los impuestos que tenían que tributar, y para los jubilados no hay plata. Y estamos hablando de miserables 13.000 pesos
que era el aumento que vetó el cachivache. Frente a esto, y frente al desprecio constante de quien usurpa el título de principal empleado público, no tuvo nada mejor que llamarlos viejos meados. Él, que parece que nunca va a llegar anciano, que probablemente se retire antes de llegar a la ancianidad de este planeta, porque habló con desprecio de quienes hicieron el tremendo esfuerzo para que otras alternancias, otros tiempos de los humanos puedan tener determinadas garantías aseguradas. El aporte de los que se llaman clase pasiva a los de la tercera edad, que en realidad y en su gran mayoría están todos activos porque tienen que buscar la manera de tener otro ingreso, es desproporcionado y absurdo. Pero además es irrespetuoso, es no pensar que el funcionario de turno alguna vez va a llegar a ser también un hombre retirado de la actividad. Hoy, en esta protesta que van a hacer los de la clase pasiva, es menester que la sociedad lo acompañe. Sabemos que hay compromisos de distintas organizaciones y demás, pero también sabemos que está preparado todo el aparato represivo para buscar cualquier excusa y cerrar, como cierra siempre el proyecto liberal, con represión. La Argentina se tiene que debatir en un futuro inmediato, sabiendo que esto que está no sirve, pero como no aparece quien puede reemplazar a lo que hoy existe, la sociedad en su conjunto se pregunta, ¿y cómo sigue? ¿Y después qué? Estamos frente a un tiempo y a un momento donde el desprecio por los de la tercera edad viene desde el principal empleado público. Para Milei, viejos meados. Ojalá que él no llegue a ser un viejo meado, que se acuerde el señor de él antes, así no tiene la posibilidad de tener que cambiarse la ropa, porque es una desvergüenza, una falta de respeto, un atentado a los ancianos y a los que hicieron todo el esfuerzo para que él hoy y su banda puedan tener un cargo público y ser bien remunerados. No se puede tener ese concepto deshumanizante y despreciativo hacia la clase de los mayores. Y por eso, el recuerdo permanente y constante a Eva Perón, a los derechos de la ancianidad, a la pelea constante de ella para que en el final de la vida el anciano tenga derechos a una buena ropa, a un buen pasar, a un buen descanso. Y por supuesto, como también se atendía a la niñez, los dos extremos más vulnerables eran socorridos y atendidos por aquel gobierno de una profunda sensibilidad social. Pero claro, ya no están. Sin embargo, parecería ser que cuesta mucho hacer, aunque más no sea un porcentual de lo que hicieron Perón y Evita. Parecería que es tan difícil cumplir con esa ley orgánica de que la persona que se está retirando del planeta Tierra y después de haber trabajado toda su vida pueda tener al menos un retiro feliz. No, el jubilado sufre ahora y hace mucho tiempo. Y hubo un delincuente común que asaltó las cajas. Se llamaba Francisco Manrique. Había sido comando civil, secretario de Rojas y Aramburu. Ese personaje fue el que instigó al asalto a las arcas de las cajas de aquel momento y después se inventó el PRODE para conseguir dinero de alguna manera. Miren, la historia del sufriente pueblo jubilado, es decir, de los abuelos, tiene una tremenda vigencia. Todo se desrebarrancó en 1955, en un mes como este de septiembre, cuando el 16 en Córdoba lograron el objetivo final. Apareció un Perón que dijo que si presentaba batalla a lo mejor moría 1 millón de muertos y iban a venir los marines a ayudar a los supuestos y mal llamados revolucionarios. Después, con el tiempo y con el diario del lunes, Perón dijo que probablemente si sabía lo que iba a pasar,
hubiera operado y actuado de otra forma. Para aquel tiempo el general Fatigate tenía rodeado Córdoba y lo único que necesitaba era que Lucero, el ministro de Ejército, le diera la orden de atacar. Esto no ocurrió porque Perón no quiso derramar sangre y Videla Balaguer, con una banda de forajidos, se apoderó de la ciudad al nombre y al grito de ¡Viva la libertad! ¿Le suena? Bueno, se repite ese término, se repite ese grito y vuelve el jubilado a padecer como en aquel tiempo. Hoy esperemos que la sociedad acompañe a los jubilados y que Patricia Bullrich, antes de dar la orden de represión, piense un instante, un minuto nada más, qué le pasaría a ella si dentro de unos años sería una jubilada más. En la Argentina de Milei todo es factible que ocurra, desde sacarle un aumento de 13.000 pesos al jubilado y bajarle los impuestos a las fortunas en 5 minutos, hasta reprimir a los viejos vivir. En las vísperas del intento de bajar las jubilaciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una nueva participación en un streaming. Ustedes saben que el Ministerio de Economía ahora tiene un canal de streaming donde el propio ministro va y habla. Sale grabado, se ve que tienen dudas de su capacidad de improvisación o lo que sea, pero bueno, se puede ver y está disponible. Y ayer les quiero compartir un fragmento que explica un poco qué tiene en la cabeza el ministro Caputo para hoy insistir en bajar las jubilaciones desde el gobierno. Mirá. Con tanto relato, con tanta mentira que hubo durante tanto tiempo, ¿no? Que digamos, los especuladores, que los fondos del exterior, que el Fondo Monetario, o sea, nunca hubo ningún complot de nada contra Argentina, como digo siempre. A Argentina le fue mal durante 120 años. ¿Por qué hizo las cosas mal? Porque era un país rico, pero digo, era un mal alumno. Argentina hacía las cosas mal y por eso salían mal. Entonces, tuvimos, digamos, de los últimos 123 años, en 113 años tuvimos déficit fiscal. Digan ustedes cómo financiarlo, con suba de impuestos, con emisión, con deuda. Todo esto fue generando esas famosas crisis y lo único que hicieron fue erosionar la calidad de vida de la gente y erosionar la credibilidad. Ahora, ¿por qué esta vez es diferente y por qué hablo de causalidad? Porque hoy Argentina pasó de ser un muy mal alumno a ser prácticamente el mejor alumno. Hoy Argentina es casi el mejor alumno del mundo, prácticamente. Entonces, el único país con superávit. Exacto, entonces no hay en realidad ya las razones que hubo antes para que Argentina le vaya mal. Entonces cuando ustedes escuchan no, esta ya la vimos, es Argentina y demás, no, bueno, de vuelta, yo insisto, no la vimos porque no pasó nunca. Porque nunca hubo una vocación política como la que tiene hoy nuestro presidente para atacar el problema de raíz, típicamente. 120 años se va para atrás Caputo. Son los 120 años que tuvimos voto. O sea, según Caputo, este país solo funcionó cuando no había voto universal. En principio, primero los varones, después, en 1951, empezaron a votar las mujeres. Dice que no existen los complots, como si no existieran los intereses. Como si en esos 120 años en los que habla Caputo no hubiera habido 7 golpes de Estado durante el siglo XX, más corridas bancarias en el siglo XXI. No hubo simplemente gobiernos votados, hubo dictaduras, hubo proscripciones, y hubo efectivamente, y esto está comprobado por documentos, históricamente, etcétera, intereses, porque la Argentina es un lugar geopolíticamente relevante para el mundo, para la región, para los Estados Unidos, y eso existió. Y de hecho, él dice que no hay complot del FMI. Bueno, el propio FMI reconoció que le prestó plata al anterior gobierno que él integró para que ganara las elecciones, que no ganó. Pero esa plata es la que tenemos que seguir pagando todo el tiempo. Y dice además que la Argentina se transformó en el mejor alumno. ¿El mejor alumno de quién? ¿Quién es el profesor? ¿A qué países imita? Pues en realidad no imita a los países que lo festejan. Porque si fuéramos el mejor alumno de Estados Unidos, promoveríamos la ciencia, promoveríamos el mercado interno, promoveríamos nuestros ferrocarriles, promoveríamos nuestra industria. Eso hace Estados Unidos.
hacia adentro. Somos un mal alumno de Estados Unidos en todo caso. Y después cierra con esto que somos el único país del mundo con superávit. Si llega a ser cierto, bueno, el resto de los países funciona el déficit. Por ende, no debe ser la única razón de nuestros quilombos. Pero tiene que ver con lo que sucede hoy porque, ¿qué dice? Bueno, entonces cuando hay quilombo, ¿qué se hace? O se toma deuda o se emite. Y ese es un debate falso que lo van a escuchar mucho hoy. De hecho, uno de los diputados Panqueque, el diputado Campero, dijo, bueno, ¿cómo se solucionaba esto siempre? Bueno, ¿con deuda o con emisión? Bueno, no, hay una tercera vía, que es un sistema impositivo más justo. Y nunca hablan de eso. De hecho, no solo no hablan, sino que este gobierno tomó esa tercera vía, pero en reversa. En vez de ir hacia un sistema impositivo más justo, fue hacia atrás, hacia un sistema impositivo más regresivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso, donde se va a discutir hoy si se le baja la jubilación mísera a una más mísera todavía a los jubilados, publicó un informe que tienen que haber leído todos los jubilados y que se los vuelvo a mostrar, que te dice cuánto es lo que deja de recibir el Estado por la baja de bienes personales. Bienes personales es un impuesto para las personas más ricas, ¿sí? Cuando pasás determinado patrimonio, se te cobra cada año un porcentaje pequeño de ese patrimonio. Era del 2,5%. Era. Este gobierno decidió bajarlo al 0,25%. O sea, lo dividió por 10. Eso tiene un costo fiscal, o sea, el Estado dejó de recaudar por eso el 0,41%, ahí les estoy mostrando con la flechita verde, para los que estén viendo, dejó de recaudar este año el 0,41% del PBI. ¿Sí? Esto lo calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso. ¿Cuánto implica la suba de las jubilaciones que votó el mismo Congreso? En el siguiente gráfico, está chiquitito, pero para que lo sepan, no, en el gráfico de la Oficina de Presupuesto, implica lo mismo, el 0,4% del PIB. No, ese es otro, disculpa, saquémoslo así no se confunde. Se empatan, para que se entienda. Hay un empate entre bajarle impuestos a los ricos y subir las jubilaciones. Es lo mismo. Entonces la tercera vía, que es bastante sencilla, es volver a poner bienes personales donde estaba y con eso se cubre este mísero aumento a los jubilados. Es re fácil, pero recontra fácil. Y esto es solo un ejemplo, solo un ejemplo. Hay un montón de otros lugares para sacar plata que se podría sin afectar las inversiones, sin afectar la seguridad jurídica, sin afectar nada. Pero este solito, el de bienes personales, ya con ese que lo hizo este gobierno, ya con eso se empata. Ahora, ¿qué van a decir hoy también? Bueno, no dan las cuentas, porque el sistema de jubilaciones primero tiene un montón de personas que entraron en la moratoria. Sí, claro. Sí, claro. Esa fue una gran decisión, porque esas personas, si no entraban en la moratoria, no tienen con qué comprar comida, comprar medicamentos, pagar un alquiler, etc. ¿Y por qué se les dio una moratoria? Que además la moratoria se paga. No es que te regalan la jubilación. La moratoria, como su nombre indica, es una moratoria. Cualquiera que haya entrado en una moratoria sabe que la paga. Es una forma de pagarlo en cómodas cuotas, pero lo pagás. Bueno, son sobre todo mujeres, una política de género muy importante, que tenían el trabajo no remunerado en sus casas, o millones de trabajadores cuyos empleadores no los tenían registrados. Bueno, este gobierno eliminó las multas por no registración y ahora estigmatiza, insisto, sobre todo a las mujeres y dice, te están robando la jubilación a vos que sí aportaste. Con lo cual las mujeres adultas mayores te están robando. Ese es el discurso que está detrás de la cuestión de las moratorias. Pero además de todo eso te dicen, bueno, pero el sistema previsional no puede funcionar así. No, en eso estoy de acuerdo. Por el sistema previsional no es que el jubilado que aportó está cobrando lo que aportó. Ese es otro mito que van a escuchar hoy. Yo, que soy trabajador activo registrado, una parte de mi sueldo está pagando los jubilados de hoy. Así funciona el sistema. Como somos más los trabajadores activos, es una pirámide, pagamos las jubilaciones de los jubilados de hoy. ¿Sí? Una parte, la otra es por recaudación impositiva. Cuando se achica la base, y en vez de ser una pirámide es un rascacielos, no alcanza, efectivamente, pues yo aporto un pedacito de mi sueldo,
para conformar una jubilación. Y la otra parte es por recaudación. Bueno, si un modelo económico genera menos trabajadores registrados, como está generando este gobierno, y menos consumo, como está generando este gobierno, y sí, efectivamente no va a ser sostenible el sistema previsional. ¿Y entonces qué tienen que hacer? Bueno, tienen que tapar eso. Lo tapan dando vuelta a votos, o lo van a tapar con operaciones de un lofer renovado. Ayer vi un informe del CEPA, del Centro de Economía Política, que muestra cómo ha sido la ejecución presupuestaria comparando el año pasado con este, de enero a agosto. Este gráfico lo que les muestro es muy sencillo. Es todas las áreas del Estado han ejecutado menos presupuesto que el año pasado. Y algunas bastante menos. Por ejemplo, la Cámara de Diputados ejecutó un 34% menos de presupuesto. ¿Saben cuál es el único área del Estado que ejecutó más presupuesto este año que el año pasado? La CIDE. Y no poquito. 245% más de presupuesto ejecutó la CIDE. 245% más de presupuesto. Es la única, ¿eh? Está el otro gráfico, sí que es más largo, pero solamente para que vean que lo tenemos, ese, no importa, busquen el informe del CEPA. Ahí está, lo pueden ir repasando. La última columna es la variación, van a ver todas en negativo, excepto la CIDE, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero solo el Estado Mayor Conjunto, un poquito Cancillería, 0,3%, digo para que vean que tenemos honestidad intelectual, pero la CIDE aumentó un 245, ahí está, mira, 245% de aumento en ejecución de la CIDE. ¿Y para qué es la plata de la CIDE? ¿Para qué se usan esos fondos reservados? Bueno, para hacer que la gente cambie de opinión. Pasó cuando fue el atentado a la AMIA, le hicieron cambiar de opinión a una persona para que acusara a un grupo de policías bonaerenses. Pasó aquellos que tienen un par de años más, y si no googleen, con la ley Banelco, se le pagaba a senadores para que votaran leyes en contra de los trabajadores. ¿Sí? Pasa con dinero que va a periodistas, a jueces, a fiscales, y cambian sus ideas, y cambian sus opiniones. Yo pregunto, estos diputados radicales que hace un mes levantaron la mano y votaron subir unas míseras jubilaciones, ¿son parte de este presupuesto super ejecutado de la CIDE? Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta, pero vale la pregunta. Porque ¿qué pasa de un mes a otro si de repente estabas de acuerdo con subir las jubilaciones y ahora de repente estás de acuerdo con bajarlas? Es una pregunta. Y la otra pregunta es qué va a pasar hoy en la movilización. Hoy va a haber una movilización grande, con sindicatos, algunos, no todos, algunos, y va a haber que reconocer los que están, con 2 de las 3 centrales sindicales. La CGT no va a ir, van a ir las 2 CTA. Va a haber jubilados, va a haber organizaciones sociales. La CIDE va a utilizar esta sobre ejecución de presupuestos también para infiltrar la movilización, para generar quilombo, para volver a generar un clima de violencia, para detener gente. Porque parece que para eso plata hay. Bueno, hoy veremos eso y va a estar todo esto en discusión. Jubilen a Caputo. Jubilen a Caputo. Tiene la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, presidenta. Algunos elementos que después desagregarán seguramente los compañeros de mi bloque. Hubo algunos intentos de ubicar la línea de tiempo de lo que pasó en estos meses, pero a mi criterio falta un elemento central. Todo esto comienza con la brutal devaluación que hace el gobierno nacional a 2 días de asumir el gobierno. Es esa devaluación, es el corrimiento absolutamente abrupto de todos los precios de la economía, alimentos, medicamentos, transporte, tarifas, combustible. Es eso lo que genera en absolutamente poco tiempo una necesidad de que los jubilados tengan
una mejora en sus saberes a la hora de pensar sus ingresos. La motosierra en el recorte de las partidas presupuestarias se complementaba y se complementa con la licuación, después lo van a explicar otros compañeros de nuestro bloque, del poder adquisitivo, no solamente de los salarios, sino de las jubilaciones y de las pensiones. Por eso, en marzo de este año, ya este problema era evidente. Y repaso algunas cosas que se dijeron, porque me parecen importantes. Diputados acá presentes convocaron el 13 de marzo una sesión especial para poder emplazar a las comisiones y empezar a trabajar en esto. No la habíamos convocado nosotros, pero nosotros estuvimos aquí presentes dando quórum. Por poco no lo tuvimos. Raro que algunos de los que no vinieron ese día hoy también están cambiando sus votos. No conseguimos quórum, pero sin embargo nosotros vinimos a acompañar ese esfuerzo. Constituyeron la Comisión de Previsión Social. Allí fuimos a dictámenes. Intentamos estar lo más cerca posible de un acuerdo político que permita garantizar una mayoría. No pudimos, estuvimos cerca y lo seguimos intentando. Fuimos, eso fue aproximadamente a mitad de abril. En mayo hubo plenario de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Previsión Social. ¿Qué hicimos? Tratamos de ir con un dictamen lo más parecido posible a lo de los otros bloques que tenían objetivos similares a los nuestros para que podamos confluir en el recinto. Y lo hicimos conscientemente, sabiendo que era lo mejor que necesitaban nuestros jubilados. Pero también sabíamos que para aprobar ese proyecto íbamos a necesitar sí o sí acordar en el recinto. Y lo hicimos. Vinimos la primera semana de junio a este recinto a decir con claridad cuál era nuestra propuesta y a buscar puntos de acuerdo que nos llevaran claramente a una mayoría holgada, que fue lo que obtuvimos, 160 votos a favor. El 60% de esos votos los pusieron los diputados en la diputada de Unión por la Patria. Pero con nosotros no alcanzaba. Necesitaban de la coalición cívica, necesitaban del radicalismo, necesitaban de Hacemos Coalición Federal, necesitaban de los bloques provinciales de Innovación Federal. Se vivió como lo que fue, un triunfo. Fue al Senado. Allí en el Senado ya algunos empezaban a comentar, no, che, le van a sacar cosas y va a quedar el 8%. No, el Senado insistió en la media sanción de los diputados. Tuvo una mayoría igual de holgada. Y esa mayoría holgada también estuvo, por si el diputado preopinante no se enteró, tuvo senadores del PRO, que no hicieron en ese momento ninguno de los análisis que se hicieron recién. Pero pasó algo. El presidente de la Nación veta el 30 de mayo todo esto. Como se dijo, podría haber hecho un veto parcial. No, hizo un veto total. Se llevó puesto absolutamente todos. Y llegamos acá a aceptar o a rechazar el veto de Milei. No se está discutiendo otra cosa, Presidenta. Nosotros venimos con la misma coherencia, la que nos hizo sentar en sesiones que nosotros no habíamos pedido, la que nos hizo aportar dictámenes que permitan una confluencia en el recinto. Venimos con la misma coherencia que nos hizo lograr 160 votos en este recinto. Venimos a rechazar el veto de Javier Milei, porque no estamos solamente aquí en el recinto. Miles y miles de jubilados en todas las plazas de la Argentina, en todas las provincias argentinas, rechazan este veto. Miles y miles de jubilados, como lo hicieron saber y lo entregaron hoy en nuestro bloque, agarraron y firmaron en contra del veto de Javier Milei. Miles y miles de trabajadores no quieren que este sea el destino de la Argentina. Por eso nosotros venimos a rechazar este veto. Ahora, muchos nos preguntaban, ¿había chances para poder rechazar este veto? ¿Hay chances? Sí, hay chances. Si aquellos que votaron a favor en junio hoy rechazaran el veto de Milei, hay chances. Si aquellos que en el Senado votaron el dictamen de la media sanción de los diputados, hoy estarían acá votando con nosotros, podríamos rechazar este veto. Si aquellos que en nombre del peronismo fueron a elecciones en sus provincias, algunos estuvieron ausentes, otros estuvieron presentes y votaron a favor en junio, y hoy lo que están haciendo es votando
a favor del veto de Milei? ¿Dónde está la cara de todos aquellos que en este momento están parados en esa posición? El diablo disfrazado de fuerza del cielo metió la cola y se empezó a llevar diputados de otros bloques políticos para consolidar una mayoría mínima que le permita resistir a cualquier tipo de insistencia respecto a los vetos de Milei. Eso es lo que está en discusión hoy. Un gobierno que está colgado del travesaño. Y colgado del travesaño se lleva inclusive a diputados que en este recinto votaron a favor de los jubilados. Y hoy le hacen el aguante a Milei en contra de los intereses de sus provincias. Porque con el veto se llevan el financiamiento de las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación. ¿No les sorprende? ¿No les sorprende que entre algunos de los diputados, 4 de 5 que fueron a la Casa Rosada, ahí adentro, haya diputados que en sus provincias tienen la caja de jubilaciones no transferida? Claro, son opositores en sus provincias, son amiguitos de Milei acá, entonces le interesa un rábano, no le interesan ni los jubilados nacionales, ni le interesan los jubilados que están en la caja de jubilaciones de la provincia. Lo que me sorprende es que haya otros diputados que habían votado a favor de los jubilados, que son de esas mismas provincias y que terminan votando hoy igual que los que quieren cagarlas a las provincias argentinas. Estas son las cosas que no se entienden. Cierro, Presidenta. Creo que no va más. Estamos hartos de la hipocresía. Estamos hartos de que se digan determinadas cosas en las redes sociales, otra en los medios de comunicación, otra en las comisiones y otra en este recinto. Y también estamos cansados de la conducta de aquellos que dicen estar a favor de los jubilados y terminan dándose vueltas como panqueques para terminar favoreciendo al gobierno de Javier Milei. ¿Qué pasó? ¿Vieron la luz? ¿Qué fueron? ¿La fuerza del cielo? ¿Qué hubo? Renuncia de diputados, visitas a la Casa Rosada, fondos que aparecen por no sé dónde, designaciones en el gobierno nacional. Miren, sensibilidad cero con los jubilados y las jubiladas tuvieron. Y tuvieron el 100% de especulación política. Presidenta, nosotros no vamos a entrar en ese juego. Nosotros vamos a seguir con la misma coherencia de siempre, reivindicando las mismas ideas. Porque nosotros somos hijos y nietos de los derechos de la ancianidad de Eva Perón. Porque nosotros somos aquellos que en un determinado momento dijimos sí a la movilidad jubilatoria. Somos los que sacamos a los jubilados y a los pensionados de las garras de la FJP. Somos aquellos que abrimos el sistema previsional para todos aquellos argentinos cuyos empleadores no le habían hecho los descuentos, le habían hecho los descuentos y no le permitían jubilarse. Y eso es lo que hoy está en juego. Cierro, Presidenta, ya está. Una votación en el Congreso se puede ganar o perder. Lo que no se puede perder es la coherencia. Porque cuando uno es coherente es una cosa, pero cuando uno cae en las incoherencias, vamos a terminar en situaciones donde prácticamente aquellos que quieren representación política no la pueden tener. Y las que ganan con el que se vayan todos son los sectores concentrados de la economía argentina. Nosotros no lo vamos a permitir. Como tampoco vamos a permitir y vamos a estar al lado de cada jubilado y pensionado cada vez que esta agenda se reinstale. Hago mía las palabras, mi bloque va a usar el tiempo, ya está todo acordado, Presidenta. Hago mía las palabras de León Gieco. Si un traidor puede más que unos cuantos,
Que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Nosotros vamos a seguir peleando, luchando, trabajando para tener toda la mayoría necesarias en esta Cámara, acordando con otros bloques, no teniendo miedo a la negociación política, mientras sirva para reinstalar la justicia social en el centro de la política económica de la Argentina. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Martínez. Diputado Marino tiene la palabra. Gracias, presidente. Organizaciones de jubiladas y jubilados desde hace meses se vienen manifestando frente a este Congreso de la Nación, denunciando que están sufriendo un genocidio silencioso, porque tienen que elegir entre comprarse la comida o comprarse los remedios, y no poder comprarse los medicamentos que les recetan sus médicos. Para un jubilado o una jubilada implica un riesgo muy grave para su salud y para su vida. Jubiladas y jubilados que sufren los tarifazos. En el área metropolitana de Buenos Aires solamente el gas subió desde que asumió Milei 1.132%, muy por encima del índice general de inflación acumulada del 134%. Jubiladas y jubilados que van a los comedores populares en un país que va a cerrar 2024 con el consumo de carne per cápita más bajo de los últimos 110 años y con el consumo de leche más bajo del que se tenga registro en la historia de nuestro país. Y encima, cuando vienen a reclamar acá, la ministra Bullrich les manda a la Federal, la Prefectura y la Gendarmería y los reprime a palazos y con gases tóxicos. Nuestra posición como bloque sobre este punto ha sido congruente con nuestro planteo de construir un acuerdo federal legislativo para defender a las provincias, para defender la Constitución, para defender las universidades y para defender a los jubilados. Y en este punto, así como votamos en junio a favor de ese proyecto de ley que vetó Milei, hoy vamos a votar contra el veto de Milei. Y llamamos al resto de la oposición a ser congruentes con eso, porque tenemos que unirnos todos para ponerle un límite al ajuste de Milei. No hay que ir a transar con el gobierno a cambio de cargos o de promesa de fondos para las provincias o sencillamente sumisión política, ideológica o psicológica frente al gobierno. Hay que ser coherentes con el mandato popular y con haber jurado por la Constitución y defender a las jubiladas y a los jubilados. Y para finalizar, señor presidente, 1 millón de niñas y niños que se van a dormir sin poder cenar. Jubiladas y jubilados que tienen que elegir entre comer o comprarse los remedios. Una sociedad que no cuida a sus niñeces y a sus adultos mayores no tiene futuro. Escuchemos a las jubiladas y a los jubilados que se movilizan y nos piden que votemos contra el veto. Unamos a toda la oposición para ponerle un límite al ajuste de Milei a las jubilaciones. Rechacemos el veto de Milei para ser mejores como sociedad y para construir un futuro mejor para nuestra patria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Marino. A continuación, diputado Palazzo. Gracias, presidente. Está claro que la discusión de la determinación del haber jubilatorio ya se dio en las comisiones. Escuchamos especialistas, escuchamos el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y a innumerables presentaciones de los jubilados. También está claro que las dos cámaras lo trataron y se obtuvieron los 2 tercios. Y si hoy aquí, en esta Cámara, nadie traiciona sus convicciones, sus principios, seguramente tendríamos los 2 tercios nuevamente. Ahora bien, presidente, yo quiero decirle que previo al veto presidencial vino precedido de una brutal y salvaje represión, en donde luego pretendieron a las víctimas hacer los victimarios diciendo que era jubilado violento. Acá tiene un jubilado violento, acá tiene. Miren bien, esto es lo que hicieron, simplemente pidiendo no al veto a Milei. Acá tienen más fotos. Una jubilada pidiendo clemencia y que paren con la represión.
Acá tienen a los violentos, todos lastimados. Este presidente y el cogobierno que ejerce con el PRO en esta Cámara y en el Poder Ejecutivo de la Nación van a pasar a la historia como los que decidieron pegarle y lastimar a los jubilados en la Argentina. Van a pasar, en lugar de ser el león, a ser ni más ni menos que un barra brava mediático y un cobarde que decidió pegarle a los jubilados. Eso es el presidente de la Nación Argentina hoy. ¿Y qué ha conseguido? En un puñado de sinvergüenzas y tránsfugas los votos que necesita para hoy tratar de consolidar su veto. Mire, yo voy a votar en contra claramente de este veto porque nos están pidiendo los jubilados que nadie venga a cambiar un cordón y cuneta porque le ofrecen más presupuesto a una provincia por la dignidad de ellos de toda una vida de trabajo. Nos piden los jubilados que nadie venga a negociar ni embajadas en la UNESCO ni en organismos hidráulicos, como quieran llamarle, o hidroeléctricos para ocupar un cargo. Nos piden los jubilados que no nos olvidemos que los han gaseado, les han pegado y lo han lastimado. Ya les lastimaron el cuerpo, no les lastimen el alma a ustedes aprobándole el veto a Milei. Por eso, presidente, y porque sé que tengo el tiempo agotado, yo voy a votar en contra del veto y lo hago por las y los jubilados, por aquellos años de trabajo que permitieron, con su esfuerzo físico e intelectual, hacer más ricos a los empresarios los argentinos, hacer de este país un país que nos enorgullece y merece ser vivido a pesar de las peripecias de hoy. Lo hago por aquellos compañeros y compañeras que están en la calle hoy manifestándose acá en la plaza y en todos lados, y finalmente también lo hago por los que luchan, por los que tienen hambre, por los que no tienen pan y por los que no tienen tiempo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado Leiva. Tiene la palabra. Gracias, presidente. En verdad, lamento por ahí a los amigos radicales que se doblaron. Y quiero hacer algunas menciones breves porque el tiempo no alcanza. Y no alcanza, presidente, porque como no quieren exponer sus rostros y su forma de pensar y que no puedan caminar por la calle después para explicar a la gente por qué cambiaron su voto mucho de lo que hoy está acá presente, optaron por limitar el uso de la palabra. Y en ese aspecto quiero hacer algunas consideraciones porque ya sabemos que la votación acá va a salir a favor del gobierno. Y quiero hacer un breve repaso respecto al tema del Congreso. Recuerdo que durante el gobierno de Cristina se hablaba de la escribanía de Cristina. Esa escribanía que seguramente tenía como... Yo la verdad que respeto mucho a estos hombres, más allá de las diferencias políticas, pero teníamos como escribano a Julio Cobo en el Senado, a Miguel Pichetto como presidente de nuestro bloque. Esa era la escribanía de Cristina. Y ¿saben qué hoy tenemos? La inmobiliaria de Milei, que tiene como administradores a Caputo, Sturzenegger y el otro Caputo, que es el que reparte las comisiones, donde tiene esa inmobiliaria, presidente, tiene como socio minoritario al PRO, que lleva sus comisiones, que tiene como furgón de cola a los que se doblaron en este momento, que son 5 radicales y algunos más seguramente provinciales, y que sin ninguna duda pasan por esa inmobiliaria a retirar sus comisiones. Esa es la diferencia que hay entre ese Congreso diputado, y el de hoy. Y déjeme terminar, presidente. Y déjeme terminar, presidente. Pero y yo sé que usted defiende la inmobiliaria, pero déjeme cerrar con esto. Déjeme cerrar con esto. Por favor, tiene derecho. Cuidemos la forma, diputado. Tiene derecho, pero déjeme terminar. Y la verdad que el diputado Juan López hoy hizo alguna mención al Martín Fierro y me robó la frase que tenía yo pero le voy a incorporar una del Martín Fierro que dice más o menos así: muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar. Pero les debo aclarar, diputado. Y es bueno que la recuerden, que si la vergüenza pierden, jamás la vuelvan a encontrar. Ustedes no tienen vergüenza, presidente. Ajustan con los jubilados, con los estudiantes, con los desocupados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la continuación, la presidencia comunica
que emitirá su correspondiente voto conforme lo requiere el artículo 83 de la Constitución Nacional y la facultad que otorga el artículo 41, inciso 2 de este reglamento. Entonces, previo a votar, corresponde... Diputado, ya ha hablado, por favor. Ya le han explicado... Es una moción de orden que no es una moción de orden del 127. No, diputado, le pido disculpas, continuemos. Previo a votar, le pido que se vayan logueando, corresponde aclarar el sentido del voto. Quiero ser bien claro y específico a solicitud del diputado Martínez y de otros bloques. El voto por la afirmativa insiste con la sanción de este proyecto. El voto por la negativa acepta la observación o veto total del Poder Ejecutivo. Voy a repetir para que no quede ninguna duda y no haya ningún inconveniente ni ningún me equivoqué o no. El voto por la afirmativa implica insistir con la sanción de este proyecto. El voto por la negativa se acepta la observación o veto total del Poder Ejecutivo. Espero que lo tengan claro. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Vamos a votar de manera nominal. Sírvanse, por favor, diputados, a emitir su voto. Identifíquense, por favor. Tiempo. Que nadie se levante, por favor. Diputada Lourdes Arrieta, ¿el sentido de su voto? Estaba levantando anteriormente la mano para justamente justificar mi voto. Abstención. Gracias, abstención. Diputado Aldo Leiva. El amigo radical no dijo si cobró comisión. Eso sería Diputado, importante saber. Mi voto es afirmativo, siempre lo mismo, presidente. diputado. No aprendemos más, ¿no? Por favor. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Se cierra la votación. 153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo.
Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos bajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar a los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche,